Primero, derecho a la lactancia. En el Corán, capítulo 2, verso 233, nos dice: las madres divorciadas también amamantarán a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia. Y el padre, durante este periodo, tiene la obligación de proveer a la madre de su hijo el sustento diario y la vestimenta, de acuerdo a sus recursos. A nadie se le exige fuera de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente. En caso de que el padre falleciera, los familiares directos deben cumplir con esta obligación y no incurren en falta si el padre y la madre, de común acuerdo, deciden destetar al niño. Y si tomáis una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello, a condición que le paguéis de acuerdo a lo convenido. Temed a Dios y sabed que Él bien ve cuanto hacéis. En caso de divorcio, el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7, nos dice: alojadlas donde habitéis durante el período de espera, según vuestros medios. No las perjudiquéis haciéndolas pasar malos momentos. Si estuviesen embarazadas, mantenedlas hasta que den a luz, y si amamantan a vuestros hijos, retribuidles con lo que corresponde. Llegad a un acuerdo de buena manera, pero si discrepáis, entonces que otra mujer los amamante. Que el pudiente mantenga a su hijo y a su exmujer mientras lo amamante, según sus medios, y aquel cuyo sustento sea limitado, que lo haga acorde a lo que Dios le haya proveído. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades, y ciertamente, luego de toda dificultad, Dios os enviará un alivio. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7. Ahora, en el Corán, capítulo 46, versos 15, nos dice Alá: y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres, y debe saber que su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo y le ha dado a luz con dolor, y que el período del embarazo y la lactancia dura 30 meses. Que cuando alcance la madurez, al llegar a los 40 años, diga: oh Señor mío, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que te complazcan, y concédeme una descendencia creyente y bondadosa. Ciertamente me arrepiento de mis pecados y me someto a ti. En cuanto a la adopción, nos dice el Corán en el capítulo 33, versos 4 y 5, Dios no puso 2 corazones en el interior del hombre como para albergar la fe y la hipocresía a la vez. No hizo que vuestras esposas que divorciasteis, declarando que eran tan ilícitas como vuestras propias madres, sean realmente como vuestras madres. Y tampoco hizo que los hijos que habéis adoptado sean como los vuestros. Esto es lo que dicen vuestras bocas, pero Dios dice la verdad y guía al sendero recto. Llamadlos, a quienes no sean vuestros hijos, por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo ante Dios. Y si no conocéis a sus padres, decid mejor que ellos son hermanos en la religión y vuestros protegidos. Y no será considerado un pecado si os hubiereis equivocado o ignorado que ello era correcto. Pero si en caso de que lo hiciereis intencionadamente, y sabed que Dios es absolvedor, misericordioso. En cuanto al aborto, el Corán nos dice en el capítulo 17, versos 31 y 32, no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros somos quienes les sustentamos, y a vosotros también. Matarles es un pecado gravísimo. El mensaje en cuanto a buscar la paz, en el Corán, capítulo 8, verso 61, Alá nos dice, y si se inclinan por la paz, acéptala tú también, y encomiéndate a Dios, ciertamente Él es omnioyente, omnisciente. En cuanto a la hermandad,
El Corán, en el capítulo 3, verso 103, dice: aferraos todos a la religión de Dios y no os dividáis. Recordad la gracia de Dios al hermanaros, uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Dios sus signos para que sigáis la guía. En el Corán capítulo 8, verso 63, nos dice: Él es quien unió vuestros corazones, y tú no habríais podido hacerlo, aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra. Pero Dios los unió y reconcilió a los grupos divididos. Ciertamente Él es poderoso, sabio. En cuanto a las razas, el Corán nos dice en el capítulo 30, verso 22, y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y razas. Por cierto que en esto hay signos para quienes los comprenden. En cuanto a garantías, oh creyentes, si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponedlo por escrito, que la persona a la que recurráis tome nota fiel ante vuestra presencia, y así como Dios le ha agraciado con la escritura, que no se niegue a hacerlo, que registre con temor a Dios y sin omitir nada lo que el deudor reconoce que adeuda. En caso de que el deudor sea derrochador o incapaz ante la ley, o no pueda expresar su deuda, que lo haga en su lugar su apoderado con equidad. Hacedlo frente a 2 hombres, de entre quienes consideréis justos que sean vuestros testigos. Que los testigos no se rehúsen si son citados, y no dejéis de escribir toda deuda, pequeña o grande, detallando su vencimiento. Esto es lo más justo ante Dios, la mejor prueba y el camino más seguro para evitar dudas. Podéis prescribir de registrar las operaciones comerciales realizadas de contado, pero recurrid a testigos para esto. No se debe coaccionar a quien asiente por escrito una deuda ni a los testigos, porque hacerlo es un acto de desobediencia. Temed a Dios, pues si sois piadosos, Él os agraciará con el conocimiento. Dios es conocedor de todas las cosas, y si estuvierais de viaje y no encontrarais un notario, tomad entonces algo en garantía. En caso de que confiéis en el deudor, no le pidáis una garantía, y que éste tema a Dios su Señor y cumpla con su deuda. No os neguéis a prestar testimonio cuando se os convoca, y quien oculte su testimonio será un pecador. Dios sabe cuánto hacéis. Todo esto está citado en el Corán, en el capítulo 2, versos 282 y 283. En cuanto a devolver los préstamos, el Corán nos habla en el capítulo 4, verso 58. Dios os ordena que restituyáis a sus dueños lo que se os haya confiado, y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con equidad. Qué bueno es aquello a lo que Dios os exhorta. Dios es omnioyente, omnividente. Esta es una cita en el Corán, capítulo 4, verso 58. Ayudar a los parientes y tener gastos equilibrados. El Corán, en el capítulo 17, versos 26 al 29, nos dice: ayuda a los parientes, también al pobre y al viajero insolvente, pero no des desmesuradamente, porque quienes se exceden son iguales a los demonios que siguen a Satanás, y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor. Y si no puedes ayudarles, pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo, promételes de buen modo que lo harás. No seáis avaros, ni tampoco derrochadores,